Entre los años 1982 y 83, durante el conflicto armado interno, comienza a surgir en Guatemala la desaparición forzada de niños y niñas. Cuando se dan las masacres en la comunidad, al quedar niños sobrevivientes, estos pasan, digamos, a veces se los llevan los militares y los militares pues se los llevan a sus esposas y luego se dan cuenta que pasa a ser un negocio lucrativo el de poder dar a los niños en adopción, que hay muchas familias extranjeras que quieren ayudar a niños de la guerra y que están dispuestos a dar dinero en dólares para poder ayudar a un niño de la guerra. Y fue así como se empezó, digamos, un mercado. En aquel entonces pudimos documentar a través de los archivos históricos que más o menos se daba un proceso de adopción en $30,000. Tras varias investigaciones, lograron establecer que en Guatemala se exportaron 27.140 niños en un periodo de 7 años. Teníamos una cuota de mercado de aproximadamente de 5,000 a 6,000 niños al año y cuando esa cuota no se llenaba se procedía a robar niños. Fue ahí donde se empezó a dar de forma masiva la desaparición de niños. El aumento de denuncias de casos por desaparición forzada aumentaban, razón por la cual en el año 2010 se aprueba la ley del sistema de alerta Alba Kenneth, ley que trabaja en función de la búsqueda y localización de menores desaparecidos. Ahorita el único instrumento que tenemos en Guatemala, que precisamente fue a raíz de estos casos, el sistema de alerta Alba Kenneth es una de las 8 leyes existentes en todo el mundo. Cuando se recibe una denuncia, las instituciones que la reciben, si no fuimos nosotros directamente, la remiten a esta unidad para que nosotros activemos el sistema de alerta a nivel nacional. Y entonces nosotros generamos una alerta a nivel nacional y las otras instituciones empiezan cada una a hacer el rol que les corresponde. El año pasado nosotros teníamos un promedio entre 6 y 10 alertas diarias que se efectuaban. Iniciamos este año, los primeros 4 meses del año, con un promedio de 17 y ahorita ya estamos en un promedio de 20 diarias y tenemos días de 26, 25 alertas, hasta 27 alertas en un solo día de desaparición. Isabel Mendoza, madre de una joven adolescente de 13 años, logró encontrar a su hija gracias al apoyo de los sistemas de búsqueda y de la unidad de alerta Alba Kenneth. Al final de la tarde, su papá me llamó porque se había ido con él había ido a traer al colegio, tipo más o menos 4:30 de la tarde. Cuando él regresó de la tienda, ella ya no estaba. Ella apareció tipo 3 de la tarde del viernes porque había desaparecido un jueves y la persona que se la había llevado la llevó a la casa. La dejó lejos de un lugar donde me imagino que lo hizo para que no nos diéramos cuenta, ¿verdad? Y ahí avisaron de que había aparecido. Anualmente se reportan de 3,000 a 4,000 casos de niños desaparecidos. La mayoría de niños que están en riesgo de desaparición son las niñas en primer lugar. Las niñas y las adolescentes, ¿verdad? Cuando son para fines de explotación sexual. Hemos notado que de las alertas más comunes, las primeras son aquellas que originan la desaparición. Tenemos violencia sexual, que es violencia sexual dentro del hogar o de agentes externos. Tenemos violencia intrafamiliar, que lamentablemente son casos muy comunes. También tenemos trata de personas con fines de explotación económica o con fines de explotación sexual. También tenemos casos ligados a relaciones familiares, que como le decía, estos no son propios nuestros, pero que lamentablemente se acciona, que son específicamente circunstancias en donde los padres entran o cónyuges entran en un conflicto de disputa por los niños y entran en una especie de estira y encoge poniéndolos a ellos en medio. Yo tenía un acuerdo con el papá de mi hijo, que él lo iba a llegar a ver. De hecho lo llegaba a ver y en una de las visitas supuestamente él llegó para comprarle zapatos y algunas cosas que el bebé necesitaba, pero tenía que regresarlo a cierta hora. Cuando la señora que lo cuidaba me llamó al trabajo para decirme que
que si el bebé estaba conmigo, porque pues el papá no lo había regresado como lo había hecho anteriormente. Brenda Ávila, madre de Víctor Hugo, intentó levantar una denuncia al ver que su hijo de 5 años nunca volvió a casa. El problema fue que cuando desapareció mi hijo, todavía no estaba alerta Alba Kenneth, sino fue hasta el 2010 donde se empezó, pues ya se colocó la alerta. Prácticamente ahora solo tengo pues los recuerdos que viví con él y ruego a Dios cada mañana que esté bien. De acuerdo con Norma Cruz de Fundación Sobrevivientes, los niños de 0 a 4 años son sustraídos con fines de trata de adopción internacional. Los niños de 5 a 9 años para pornografía infantil y explotación sexual, al igual que los niños, niñas y adolescentes de 10 a 17 años. El año pasado, cuando todavía la alerta no funcionaba como actualmente lo hace, se tenía un nivel de efectividad menor al 15%. Diríamos más o menos un 10% de todo lo que se activaba. Actualmente hemos establecido este nivel de efectividad en un 70%, lo que nos satisface mucho porque en sí la alerta es una acción para salvar vidas y proteger la integridad de los niños, niñas o adolescentes. En consecuencia, en la medida que elevemos el nivel de efectividad, estamos garantizando el mayor resguardo de la vida de estas menores de edad. La unidad de alerta Alba Kenneth trabaja en conjunto con la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, distintos juzgados y COCODES. Somos 7 instituciones las que somos parte del sistema. De hecho, las 7 instituciones pueden recibir denuncias, pero específicamente se reciben en las instituciones que tienen más accesibilidad para la población. En todas las estaciones, subestaciones y comisarías de la Policía Nacional o al número 110. En todas las fiscalías y agencias del Ministerio Público que le quede más cercana a la ciudadanía y también en todas las delegaciones de la Procuraduría General de la Nación a nivel de departamentos o acá en la unidad operativa en la 4ª calle 5-51 de la zona 1 o al teléfono 1546, que es un teléfono de 24 horas. También damos un seguimiento en el sentido de que nosotros damos acompañamiento a la familia y al adolescente o a los niños cuando son víctimas de delito y los referimos al Ministerio Público y les damos acompañamiento al Ministerio Público para que se presente la denuncia y que esto ya sea tomado posteriormente por las fiscalías correspondientes. La desaparición forzada de niños es una realidad latente en el país, por lo tanto es necesario tomar medidas preventivas. Para evitar la desaparición de los niños es importante trabajar con el Registro Nacional de las Personas, con el RENAP, ¿verdad? Porque es un derecho que los niños tienen y si los niños no se inscriben también no existen los niños, entonces es necesario saber cuántos niños hay en el municipio para asegurar su permanencia y que no sean trasladados a otros lugares. Es necesario que los padres presten atención a dónde va su hijo, quiénes son las amistades de su hijo. Deben conocer si tiene redes sociales. Hay familiares que desconocen totalmente cuál es el círculo de relaciones de sus seres queridos y eso no nos permite, no nos facilita la búsqueda. Cuidar los celulares, cuidar el Facebook, cuidar el Twitter, cuidar a dónde vayan ellos, si van a una fiesta, seguirlos, estar pendientes, no atenernos ni pensar de que no les va a pasar nada porque ellos dicen que saben que algo malo les puede pasar. La lucha contra la desaparición forzada de niños, niñas y adolescentes permanece. Es necesario que todos estén enterados de esta realidad y que juntos accionemos para erradicarla.